En este vídeo te voy a dar mis predicciones para el precio de Bitcoin y lo que es más importante, el cuándo, porque sin el factor tiempo va a ser imposible que ninguna predicción se cumpla. Así que sin más dilación, vamos a ello. Aquí estamos otra vez delante de la gráfica y vemos que claramente el retorno de la inversión es cada vez menor. Aún así sigue siendo muy sustancial. No podemos hacer una regresión lineal porque no lo es, y si hacemos una regresión logarítmica tampoco podemos tener mucha precisión, ya que tenemos muy pocos datos. Es decir, con 3 datos es imposible hacer algo con mucha precisión. Pero lo que sí podemos ser más precisos es en el tiempo. Y es que los ciclos de Bitcoin siguen un patrón bastante constante. Vemos que el de máximo a máximo siempre se mantiene entre 1400 y 1300 días. Con lo cual, si hacemos una regresión lineal poniendo los 3 primeros puntos, vemos que en el cuarto ciclo eso sería aproximadamente 1330 días después del último pico. Y lo mismo sucede con los mínimos, es decir, del tiempo que tarda desde que hace pico hasta que toca fondo. Vemos que el tiempo también va disminuyendo, es decir, que los ciclos son cada vez más cortos, ya que pasamos de 413 a 357 y yo estimo que el próximo mínimo estará 322 días después del próximo máximo. En este caso, aplicar una regresión lineal sí que tiene sentido, ya que tenemos un R cuadrado relativamente alto. ¿Y esto a dónde nos llevaría? Bueno, pues mira, esto nos dejaría el próximo máximo entre junio y agosto de 2025. Y tengo un montón de confianza en este dato por lo siguiente, porque ¿quién opera los mercados? Personas. ¿Y qué sucede en agosto y en julio? Vacaciones. Entonces es muy difícil que el bull market persista durante la época de vacaciones, ya que todo el mundo va a querer irse de vacaciones con sus nuevas ganancias. Yo veo muy difícil que el bull market persista más allá del verano. En caso de que este máximo se produzca entre junio y agosto, en el cual tengo mucha confianza, nos dejaría el siguiente fondo entre mayo y junio del siguiente año, del año 2026. Que vuelvo a decir lo mismo, ya que todo el mundo se va de vacaciones y hay muy poca liquidez en los mercados en los meses de verano, es posible que el próximo fondo lo viéramos también en esta época de verano. Pero bueno, paso a paso, primero va a haber que llegar al próximo pico, ¿ok? Para mis hipótesis sobre los precios que podría alcanzar Bitcoin en el próximo bull market, voy a utilizar el oro. Y dirás, ¿y por qué el oro? Bueno, pues porque todos sabemos que Bitcoin va a conseguir sus ETFs en Estados Unidos por fin. Entonces, cuando el oro recibió sus primeros ETFs, subió hasta el primer pico una subida del casi 79%. Entonces, ¿eso qué le haría al precio del Bitcoin? Bueno, pero espera un segundo, que esto no es lo mejor. Esta es la misma gráfica del oro, pero en vez de ser hasta el primer pico, hasta el pico final en un periodo de, ya ves aquí, 3.438 días. Estos son casi 10 años. Y esto fue una subida del 369%. Este valor del 370% va a ser el máximo que voy a utilizar para mi predicción máxima, es decir, pero no se lo voy a aplicar al Bitcoin, sino que este 370% se lo voy a aplicar al market cap de todas las criptomonedas. Bajo mi hipótesis, el market cap total de las criptomonedas pasaría a tener un 370% más que en el ciclo anterior, en mi hipótesis máximo bullish. Para mi segunda hipótesis más bullish voy a utilizar este dato, es decir, que el market cap total de las criptomonedas aumente un 80% por encima del valor al que llegó en el ciclo anterior. Entonces, en primer lugar, te voy a explicar de dónde sale esta horquilla de aquí, porque así puedo estirar mucho más la imagen. ¿Ves ese 42.000, 12.000%, 2.100%? Y dirás tú, joder, pero menuda variación entre ese 700% y 350%. Bueno, pues te enseño de dónde sale. Pues de este Excel que me hice yo es de donde saco ese entre 700 y 350%, ¿vale? Porque aquí veo en cada ciclo el porcentaje de ganancia, los días hasta el máximo, y entonces de aquí saco la ganancia por día. Ves que de 28 a 8,4 hay 5,6 y de 8,4 a 1,5 hay 3 y pico. Entonces, dependiendo de si contamos 5,6 o 3 y pico de ganancia menos, ¿vale? Nos da entre 700 y 350, que sería este punto de aquí, porque cada vez se va ganando menos, ¿vale? Entonces, del 350% desde el mínimo anterior estaríamos hablando de 70.000 y del 700% desde el mínimo anterior estaríamos hablando de alrededor de los 140.000. Y de ahí es de donde saco esta horquilla. Los 100K, aunque sea muy redondo, pues sale de lo siguiente, sale de aplicar ese 79% que te enseñé antes, que fue lo que le sucedió al oro en su primer pico después de que sacaran el ETF de oro, si lo aplicamos al mundo de las criptomonedas y asumimos que el market cap total de las criptomonedas aumentaría un 80% desde su pico anterior, y al igual que en el ciclo
anterior, la dominancia de Bitcoin, es decir, cuánto de todo ese market cap de criptomonedas corresponde a Bitcoin, y tenemos en cuenta el supply, porque ahora mismo no están los 21 millones de Bitcoin liberados. Ahora mismo tenemos, bueno, ayer teníamos 19.500, bueno, todos estos, ¿vale? Entonces, en junio de 2025, que es cuando yo calculo que la probabilidad de que esté el pico esté muy cerca, será alrededor de 20 millones y medio, ¿vale? Porque claro, esto es importante, ¿sabes? No es lo mismo dividir 10 manzanas entre 5 personas que dividir 10 manzanas entre 3 personas, ¿vale? Bueno, lo del ETF va a ser algo muy bullish, porque al fin y al cabo solo son unos pocos billones entre colegas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues de ahí salen los 100K, ¿sabes? Que es un número muy redondo, y ahí viene hilando con lo que te decía antes de lo del verano y de que el ciclo del Bitcoin depende de los humanos, ¿vale? Porque los 100K va a ser una barrera mental muy importante. Porque de nada sirve que te dé yo aquí tropecientos millones de valores si no tenemos en cuenta el tiempo. Es decir, si estamos en 100K en diciembre de 2024, obviamente vamos a tocar números muchísimo más altos. Pero si estamos en mayo de 2025 y todavía estamos cerca de los 85, ¿sabes? Pues no vamos a sobrepasar los 100K. Por eso la medida más importante es la del tiempo. Es decir, a ti te da exactamente igual el precio de Bitcoin. Va a ser más alto de lo que es hoy. Eso es de perogrullo. Vale, entonces tú lo que tienes que saber es en qué momento del ciclo estamos. Tú, si se acerca el verano del 2025, te tiene que dar igual el precio que tenga. Tienes que saber, tienes que tener clarísimo que el momento de vender está muy cerca, ¿vale? Y luego los 225K que vemos aquí salen de aplicar, ¿te acuerdas lo que te enseñé antes del oro? Pues aplicarle todo este pedazo de subida al Bitcoin en un solo ciclo. Supongo que te darás cuenta de lo tremendamente irrealista que es esto, por lo menos bajo mi punto de vista. A ver, ojalá suceda, ¿sabes? Ojalá. Pero yo lo veo bastante complicado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el market cap no es infinito, ¿vale? Porque el oro, ahora mismo, hoy hay 13,1 billones españoles o trillones americanos. Es que es una auténtica barbaridad de dinero, y estaríamos hablando de que en un solo ciclo pasaríamos a tener el 80% de esto, es decir, 10,6 trillones, que es una auténtica barbaridad. Entonces, como unidad de medida, voy a utilizar el Apple. Entonces, si llegamos a los 100K, esto quería decir que estaríamos hablando de 1,7 Apples, ¿en qué? No sería 1,7 Apples Bitcoin, no, sería 1,7 Apples todo el mercado de las criptomonedas. Entonces, todo el mercado de las criptomonedas sería un 36% del market cap del oro. Esto siempre y cuando la dominancia de Bitcoin se mantenga en el 43% cuando hace pico, ¿vale? Igual que viene haciendo en los ciclos anteriores. Alrededor del 40% es donde está la dominancia de Bitcoin cuando estamos en un mercado bullish de verdad, ¿vale? Y como en 120K estaríamos hablando de dos market caps de Apple o del 42% del market cap del oro, todas las criptomonedas, repito. 150K estaríamos hablando de dos Apples y medio, ¿vale? Que sería el 50% del market cap del oro, que también, si no recuerdo mal, también fue otro motivo por el que puse 150 y no 140, porque el máximo de la horquilla son 140. Pero bueno, puse 150 porque era el 50% del oro. Pero eso, 225K es el market cap, el 80% del market cap del oro, que es muy irrealista. No digo que no vaya a suceder en un futuro y que, por supuesto, el Bitcoin termine sobrepasando el market cap del oro, ya que el dinero ese se va a acabar moviendo, porque el Bitcoin es finito y el oro tiene una inflación de un 2% anual, y dentro de 100 o 150 años vamos a estar minando asteroides, y si no, a tiempo al tiempo. Con lo que te tienes que quedar es con el tiempo, ¿vale? No se puede predecir el futuro con certeza, es decir, yo te puedo dar unos rangos razonables, es decir, digo, 225K no es razonable, por lo menos bajo mi punto de vista, ojalá sí, ¿no? Pero bajo mi punto de vista no es razonable. Entonces yo te puedo dar unas franjas, pero lo más importante es el tiempo, porque si tú estás en marzo en 100K, por supuesto que que tienes una probabilidad muy alta de llegar a los 120K en junio, ¿vale? Pero si estás en marzo de 2025 en 55K, ni de coña vas a llegar a los 150. O sea, es que ni de coña, ¿sabes? Ni borracho. Pero es muy interesante que tengas claro que entre junio, julio y agosto es muy probable que se alcance el pico final de Bitcoin. Sean 70, 80, 90, 100 o los que sean. Ya te debería de contentar lo suficiente. O sea, no se trata de ser avaricioso, porque nunca, jamás vas a acertar un pico. Jamás. ¿Y sabes por qué? Porque los picos no se aciertan, los picos se crean. Es decir, yo soy una persona que tiene chorrocientos mil bitcoins, y cuando me da la venada los vendo y hago una vela roja gorda como un mundo, y entonces ahí se acaba la bull run.
¿vale? Y porque los picos se crean, y los crean las ballenas, porque es así de toda la vida, ¿vale? Y ahora, como ya todos sabemos, solo son unos pocos billones entre colegas, ¿sabes? Ahora hay jugadores muy gordos, ¿sabes? Que a esta gente les da exactamente igual que llegue a 100k, a 120, a 150, porque ellos no necesitan hacerse ricos, ¿sabes? Esta gente habla en billones, ¿sabes? Y sacarse medio billón les supone una barbaridad, ¿sabes? Si invierten 1 billón y sacan medio billón, ellos están más que contentos, ¿sabes? Pero claro, tú si inviertes 1000 euros y solo le sacas 500 de beneficio y dices, joder, pues qué poco, ¿sabes? Pero, ¿entiendes? Cuando hablas con números muy grandes, esto es otra liga. Entonces, no seas avaricioso, ten los marcos temporales presentes y ahora te digo dónde deberías de empezar a pescar Bitcoin después. Porque claro, ahora te enseño otra captura. De la misma manera que el porcentaje que Bitcoin sube es cada vez menor, el porcentaje que Bitcoin baja también es cada vez menor. En el primer ciclo fue un 85%, en este último ciclo fue un 75%. Entonces, ni de coña va a bajar un 85% después de que saquen el ETF y todo, después del siguiente pico. Pero claro, tú no puedes saber cuál es el valor del próximo fondo hasta que no tengas el próximo pico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí los primeros 4 números son un poco más exactos porque tal, y los abajo están pues los números así, pues más simplificados, ¿no? Entonces, si llegamos solo a los 70k, lo más probable es que solo llegue hacia los 20k, ¿vale? Y en el mejor caso posible estos 28, pero ni de coña. Esto será para el siguiente ciclo dentro de 4 o 5 años. Entonces, tú date cuenta que entre los 25, entre los 20 o en el mejor caso posible 45, si llegamos a los 150, tú, después de que hagamos pico, dependiendo del pico que haga, pues el 70% de bajada te lo vas a comer sí o sí. Por eso es tan importante que tengas claras las fechas y de que no te preocupes de si has vendido en el pico o no, porque total va a caer un 70% igual, como mínimo. O sea, como mínimo va a caer un 70%, igual cae un 72, igual cae un 73, igual un 75, igual un 68, ¿sabes? Pero alrededor de un 70% va a caer. Entonces no te preocupes, tú vas a vender y luego vas a volver a comprar y vas a tener muchos más bitcoins de los que tenías originalmente, así que tú por eso no te preocupes, ¿vale? Entonces tú ten presente que después de que vendas vas a poderlo comprar entre 20 y 45k segurísimo. Yo no creo que llegue a los 150 ni de coña. Yo creo que si en marzo, abril ya estamos muy cerca de los 100, es posible que lleguemos a los 120. Pero aún así lo veo bastante improbable. Yo creo que nos quedaremos sobre los 90. Es mi opinión personal, yo creo que nos quedaremos sobre los 90. Entonces yo creo que después de que hagamos pico, ¿cuándo? Pues te lo digo ahora. Entre mayo de 2026 y agosto de 2026, mayo, junio, julio es donde me da el máximo a mínimo, ¿vale? Si sigue esta progresión, pero yo digamos que en mayo, junio, ya empezaría a hacer death, ¿vale? Viendo dónde están, si por lo que sea hay una nueva narrativa, ¿vale? Estamos hablando a mucho tiempo en el futuro, pero una caída del 70% te la vas a comer, ¿vale? O sea, asúmelo, asúmelo. Por eso el Bitcoin es maravilloso, ¿sabes? Pues comprarlo muy barato, venderlo muy caro y luego volverlo a comprar muy barato y luego volver a venderlo muy caro, ¿sabes? Que esto es maravilloso, es precioso, ¿sabes? Entonces, yo estoy aquí para ayudarte, ¿sabes? Yo no tengo una brújula de cristal, pero bueno, este es un análisis relativamente sencillo que podemos hacer todos y que creo que es muy fácil de digerir y yo creo que te vas a ser muy útil. Pero tienes que tener las cosas en perspectiva. No vamos a superar el market cap del oro ni de coña. O sea, ni de coña en este ciclo. En un futuro, estoy más que convencido. Pero que igual le lleva 10 o 20 años, pues es muy probable. Pero en este ciclo, ni de coña vamos a llegar al 80% del market cap del oro. Vamos, me rapo el pelo en directo, tío. O sea, a ver, que no le importa a nadie, ¿sabes? Pero, tío, o sea, olvídate, ¿vale? Ya sé que está Cathy Woods diciendo que va a llegar a $1 millón, o el Mike Novogratz que dijo 500k. Olvídate. En un futuro, sí. Pero a día de hoy, no, ¿vale? Yo me quedo en un conservador 80-90, pero claro, eso te lo digo hoy, que el Bitcoin vale, pues, ¿cuánto vale hoy? Pues 34.000, ¿vale? Pero claro, esto habría que hablar a ver qué pasa en diciembre, enero de 2025. ¿Sabes? Porque en febrero de 2025, si estamos en los 90k, pues hostia, todavía nos falta todo lo gordo, ¿entiendes? Entonces, claro, aquí despacito y buena letra. Tienes que tener claro de que si compras ahora, lo vas a poder vender mucho más barato, porque eso es de perogrullo. Entonces, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima.
thing back.